Ok. Pasa a vosotros, pasa a vos, hermanita Claudia. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo amaneció? ¿Bien? Bien. Qué bueno, me da gusto. Bienvenidos todos otra vez a otro estudio más en este precioso sábado 30 de enero de 2021. Estamos aquí, estoy aquí acompañado de nuestra hermanita Claudia, mi esposa, para llevar a cabo, estamos como instrumentos utilizados por Dios para llevar a cabo otro tema más, otra lección más, para compartirla con ustedes y esperando que aquellos que simultáneamente nos están acompañando pues puedan interactuar con nosotros en esta lección, la número 5, titulada Buenas Intenciones. Así que bienvenidos a aquellos que simultáneamente nos acompañan, y también les damos la bendición a aquellos que en el futuro podrán ver estos temas, estos programas, ¿verdad? Que estarán en las redes sociales, hasta que Dios lo determine. Así que nuevamente vamos a dar inicio y vamos a hacer una oración, ya que a mí siempre me acostumbro a orar antes del servicio, ¿verdad? Pero vamos a hacer una breve oración para que Dios, así a los que se conecten también, pues, si no lo han hecho, pues también puedan orar con nosotros. Así que oremos para que Dios bendiga este servicio y así a todo y cada uno de nosotros, ¿ok? Así que inclinémonos a servir. Excelentísimo y buen Padre Celestial, agradecidos estamos contigo porque nos has permitido el despertar, ver la parte clara de tu día santo, Señor, estando aquí en la mayor disposición de ser utilizados por ti, para que a través de nosotros puedas transmitir este programa, tu palabra a tu pueblo, y aquellos que no forman parte de tu pueblo, pues pudieran formarlo algún día, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, pidiéndote perdón por nuestras faltas, todo lo que de nosotros impide acercarse a ti, para que así podamos ser miembros utilizados o vasos limpios utilizados en tu servicio, en tu mano, Señor. Bendice a todos aquellos que simultáneamente nos acompañan y aquellos que en el futuro verán estos temas, pidiéndote bendiciones también y consuelo por aquellos que han sufrido la pérdida de algún ser querido por causa de cualquier enfermedad, sobre todo esta pandemia tan terrible, pidiéndote que bendigas a aquellos y sanes a aquellos que aún permanecen enfermos, Señor, por la misma situación, en cualquier enfermedad que sea. Pedimos tus favores en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, tenemos la lección número 5 y titulada Buenas Intenciones. Y mientras estudiaba esta lección y hacía reflexión a ella, me viene siempre la frase, ¿verdad? Dice, no hagas cosas malas, sí, ¿verdad? Que parecen buenas, ¿verdad? Es lo que la frase, no hagas cosas malas que parecen buenas, porque lo que estamos viendo aquí o lo que vamos a ver en esta lección es algo similar o parecido a lo que estoy mencionando, ¿verdad? Y a veces pensamos, estaba comentando con mi esposa hace rato, que no, pues que porque son familia de Dios, que Dios llamó, pues a nosotros también nos ha llamado Dios, en la misma manera, bueno, de una manera muy especial también a ellos, pero con una manera muy especial a nosotros, sobre todo también para utilizarnos. Y pues como vamos a ver las preguntas, ¿verdad? ¿Hacemos lo mismo que ellos o cosas que también queremos ayudar a Dios a hacerlas? Pues también, ¿verdad? Pero vamos a ver algo dramático y muy importantísimo, como Dios bendijo a ambos, ¿verdad? Ese es el enfoque principal, y pues va a ser de mucho beneficio, de mucha enseñanza y de mucha bendición poder entender estas cosas. ¿Por qué pasan cosas que nos cuestionábamos anteriormente y todavía nos seguimos cuestionando? ¿Por qué se actuó de esta manera? ¿Obligaron a Dios a hacer cambios? ¿O ciertamente es un plan que Dios pone en nuestras mentes, que actuemos de esa manera para realizar sus planes? Pues ahí, como lo vamos a ver en el versículo encabezado, ¿verdad? Vamos a ver de Isaías capítulo 55, el verso 8. Vamos vaya, lo que vamos a leer aquí, la hermanita Claudia nos puede leer por favor la parte inicial. Ella nos va a acompañar como siempre en la lectura de lo que está escrito. Lo puede leer en el capítulo si desea, todo el versículo si desea, o leer ahí lo encabezado nada más. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ok. ¿Quién dijo esto? ¿Quién firma? Jehová. Ok. Sí, dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y tus caminos no son nuestros caminos. Así que
Por eso es bien difícil a veces entender por qué Dios hace las cosas, porque Él lo hace porque es más sabio que nosotros y a nosotros nos parece totalmente absurdo o erróneo, ¿verdad? Cuando pasan cosas, pero bueno, ahí está el escrito, ¿verdad? En nuestro encabezado, en la porción tomada del capítulo 55 de Isaías, el verso 8. Vamos a ir a lo que es la lección. La lectura bíblica la tenemos en el capítulo 16 de Génesis. Del capítulo 16 de Génesis, lo cual voy a pedir, como siempre, a nuestra hermanita Claudia que pues Dios nos ha bendecido también como una familia, para bendecir a muchas familias, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo. Así que voy a pedir a nuestra hermanita Claudia que sea ella quien que nos lea todo el capítulo 16 de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces Jehová llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, entonces aquí tenemos esta historia bastante dramática. Pues sí, porque es muy dramática, ¿verdad? Si ponemos los puntos de vista de cada quien y comparándolos con lo que Dios dice en su palabra, que sus pensamientos no son vuestros pensamientos ni nuestros caminos, son los caminos de Dios. Entonces es lo que vamos a ver durante este tema, muy importante para todos. Vuelvo a enfatizar, de reflexionar, de entenderlo, sobre todo de entender esta historia, y porque tiene que ver mucho con nosotros y con nuestras decisiones y de la manera que nosotros vemos a nosotros mismos, y como de la manera que vemos a los demás, de la manera que vemos cómo queremos resolver también nuestros problemas a veces. Así que muy interesante. Gracias por la lectura, hermanita. Pues aquí tenemos este dilema, o esta historia entre en este caso, pues tenemos principalmente tres personajes, lo que es Abraham, Sarai y Agar. Ahí pues obviamente ya se incluye después Ismael, y pues Dios está en medio, por supuesto, todo esto. Pero está interesante porque luego vamos a tener que dar un vistazo
a la lección pasada, lo cual aprendimos muchas cosas muy importantes. Si la recuerdan, el capítulo 5, ¿verdad? Hablando del pacto, que lo leímos la semana pasada, muy interesante. Así que vamos a dar paso a lo que es nuestra meditación, o lo que sería conocido anteriormente como la introducción, ¿verdad? Voy a pedir a nuestra hermanita Claudia que continúe, si por favor, con los párrafos medite en esto, la introducción, y de ahí vamos a ir, ojalá que nos vayamos a ver, habiendo leído el capítulo 16 de Génesis, vamos a ir meditando también en esta introducción, ya que está basada precisamente en lo que acabamos de leer, y todas las preguntas van a salir de aquí mismo, por lo general. Así que, a ver, hermanita. En el giro de la historia de Abraham y Sarai entre los capítulos 15 y 16 es remarcable. Nos movemos de una conversación íntima centrada en la fe, en la cual la promesa de Dios es confirmada a Abraham mediante el establecimiento del pacto, hacia una conversación íntima humana entre esposo y esposa, en donde se lleva a cabo un acuerdo diferente. El tema central de ambos capítulos es el heredero prometido, pero la tensión aumenta al darnos cuenta de que Dios y la familia de fe tienen planes diferentes para realizar la promesa. Ok, bien. Entonces, en este primer párrafo estamos viendo la interesante, ¿verdad?, de las conversaciones entre lo divino y lo humano, y después entre lo humano con lo humano, que lo vamos a destacar más en las preguntas, ¿verdad? No hay mucho que hablar porque no quiero contestar de una vez las preguntas, sino ya no tendríamos mucho que hablar allá, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. O sea, nomás quería hacer énfasis, pero la tensión aumenta al darnos cuenta de lo que Dios y la familia de fe que tienen planes diferentes para realizar la promesa. Esto es ¿cómo le llaman? Contraste. El moderador, que se puede ser un contraste entre los planes que tienen Dios para ellos, para realizar su promesa, y los planes que ellos, que de su propia parte, humanamente hablando, tienen, ¿verdad? Es muy importante recalcarlo. Continúa, hermanita. Por primera vez, Sarai entra en la historia en primera persona. Ya sabemos que ella es estéril y hermosa, pero ahora nos damos cuenta de que también es valiente, igual a Abraham, en todo aspecto, al tomar la iniciativa para encontrar una solución. No debemos ver la propuesta de Sarai como una falta de fe, aunque su fe está en el lugar equivocado. Ella cree en la promesa de Dios y tiene un plan práctico que requiere un sacrificio personal de su parte para ver el cumplimiento de esa persona, en base a lo que ella conoce. De esa promesa, perdón. El cumplimiento de esa promesa. Dijiste persona, pero ok. En base a lo que ella conoce. Esto tiene sentido. Dios le prometió a su esposo un heredero de su propio cuerpo. Y ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Tener es la palabra clave que organiza el capítulo y revela el pensamiento de Sarai, incapaz de imaginarse de que el Señor podría usarla para cumplir su promesa. Ella se hace a un lado en ese proceso. Su pensamiento es: quizá tendré hijos de ella. Siguiendo las costumbres de ese tiempo, Sarai pone a Agar como la segunda esposa de Abraham, y él acepta. Fue un plan práctico. Sin embargo, ese no era el plan de Dios. Ismael es el reflejo de la tentación de todas las familias fieles, enfrentan al subvertir el plan divino por medios humanos, fe humana. Ok, entonces estamos viendo aquí en estos párrafos que nos está relatando que la decisión de Sara, ¿verdad? Pues era buena, la intención era buena, ¿verdad? Pero no era dice, por primera vez aparece en la escena como primera persona. Ya vemos que ella es estéril y hermosa, pero ahora nos damos cuenta de que también es valiente, y eso lo vamos a ir viendo también para nosotros, igual que Abraham en todos los aspectos, al tomar la iniciativa para encontrar una solución. Así que esto es importante. Dice, no debemos verla
ver la propuesta de Sarai como una falta de fe, aunque su fe está en lugar equivocado. Y eso es lo que nos va a ir relacionando, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí esa escena de la decisión de Sara, que ella tomó la alternativa de ofrecerle a su propio marido, a su sierva, Agar, y decía, pues obviamente aquí está, toda decisión a veces tiene un precio, ¿verdad? Dice, tomando, dice, un sacrificio de su propia persona, porque ¿quién va a querer compartir su marido, sobre todo en el celo del matrimonio de la persona? ¿Quién va a querer compartir su marido con otra persona, verdad? Pero al punto de vista que llegó, a la conclusión que llegó Sarai, pues ayudarle a Dios, en otras palabras, para que se cumpliese el compromiso, y vemos que fue un error, ¿verdad? Y dice aquí, tenerla es la palabra, tener, el hijo, ¿verdad? Es la palabra que organiza el capítulo y revela el pensamiento de Sarai, incapaz de imaginarse lo que el Señor podía usarla para cumplir su promesa, y ella se hace a un lado, dice su promesa, ella se hace a un lado en este proceso. Su pensamiento es quizás tener hijos de ella, o sea, de la esclava, ¿verdad? Y es donde ella se dice, en cierta manera, se degrada para poder dar su hijo. Y dice, Sarai pone a Agar como la segunda esposa de Abraham, es donde acabo de mencionar que ahí ya ella pierde, en cierta manera, se degrada a sí misma para ofrecer a su propio marido a la esclava para que le diese a su hijo de ella. Ya vemos que de ahí nació el hijo que se llamó Ismael. Así que vamos a continuar. Y es una obra ya de la carne, ya es una decisión de la carne y no de la promesa, como lo vamos a ver más adelante. Qué difícil debió haber sido para Sarai el compartir a su esposo con otra mujer. Y qué difícil para Agar no tener alternativa en el asunto. Génesis 16 trata a estas dos esposas de Abraham y el problema de las buenas intenciones. La ley de las consecuencias no deseadas nunca ha tenido un mayor alcance como aquí, haciendo que la disfunción familiar estalle de inmediato. Habiendo concebido a Agar, mira a su ama con desprecio. Con mucho enojo, Sarai confronta a Abraham, pero él deja que ella se ocupe del asunto. Sarai a su vez se vuelve dura con Agar y ésta huye. Este problema familiar recuerda la experiencia de Abraham en Egipto, de donde vino Agar. El padre de la fe no salió bien de ese incidente, y la madre de la fe no se ve muy bien aquí tampoco. Sarai se encuentra enojada por problemas que ella misma creó. Bien, entonces ya vemos lo difícil que ha de haber sido, pues por lo que acabo de mencionar anteriormente, tomar esa decisión de ofrecerla, y luego nos concluye el párrafo, ¿verdad? O sea, concluye que Sarai se encuentra enojada, pero ella misma fue la que provocó todo eso, así que no tiene, aunque quiso confrontar a Abraham, decirle, ok, a ver qué hacemos con esta mujer que ahora se burla de mí. Entonces Abraham pues le dice, está en tus manos, haz lo que te plazca hacer con ella. Y ya vemos que la oprimió, o tal vez la amenazaría. La Biblia no describe mucho, pero se vio obligada a salir, cosa que también fue un error de Agar, por la razón de que ella, como una esclava, pues tenía el derecho, la responsabilidad de estar en la casa, no de huir. Entonces por eso el ángel la hizo regresar y que fuera sumisa. Le dice, ve, sométete a tu mujer, en otras palabras, no actúes conforme a la carne, sino pues, déjate llevar por las circunstancias del espíritu. Pero bueno, entonces ahí vemos esa situación, ese dilema entre las tres ahora, y vamos a continuar. Una vez más quedamos sorprendidos por la gracia de Dios y nos damos cuenta que sus propósitos son mucho más grandes que las limitaciones en donde nos gustaría encerrarlos. El ángel del Señor encuentra a Agar, la extranjera afligida, cerca de un manantial en el desierto. Él le dice que regrese a Sarai y que se someta. Además, le habla del hijo que le dará a Abraham y le bendice de igual manera que bendijo a Abraham. Multiplicaré tanto tu descendencia. En respuesta, Agar llama a Dios el Roí. Tú eres Dios que ve. ¿No he visto también aquí el que me ve? Esta historia trata de cómo Dios ve.
en contraste de cómo nosotros vemos. Mientras nuestros ojos se centran en limitaciones humanas, Dios ve el panorama completo. Existen consecuencias duraderas, pero en nuestros errores y por la gracia de Dios aprendemos a vernos como Él nos ve. Bueno, ya había hecho referencia al párrafo penúltimo, ¿verdad? De cómo el ángel va y habla con Agar después de que huyó al desierto y le dice que regrese y se someta a su esposa. Entonces, por eso dice, además, él le habla del hijo que le dará a Abraham y le bendice de igual manera que bendijo a Abraham. Esto es muy interesante. Eso es muy interesante. Se multiplicaré tanto tu descendencia. Dice, en respuesta, Agar llamó a Dios y ya lo miramos, pero el último párrafo, refiriéndose también a nuestra historia, a nosotros, dice, en esta historia, dice, trata de cómo Dios ve en contraste de cómo nosotros vemos. ¿Ok? Mientras nuestros ojos se centran en la limitación humana, Dios ve el panorama completo. Existen consecuencias, por supuesto, durante, pero en nuestros errores y por la gracia de Dios aprendemos a vernos como Él, exactamente como Él nos ve, porque no nos queda de otra. Pues la misma escritura dice que no nos paga conforme a nuestros pecados y a nuestros errores. ¿Y qué decimos a eso? ¿Tenemos algo que contestar? O decimos, no, y es que a mí yo soy perfecto. No, para nada, y nadie lo puede decir, no matter what. No importa quién diga, nadie, ni un ser humano puede decir, yo soy perfecto. Entonces eso nos ayuda a entender que si estamos de pie y estamos con bendición, solamente porque por su gran amor y misericordia, por su paciencia, por su tolerancia, y porque Él es el fiel para cumplir sus promesas, y nosotros no somos fieles ni para cumplir siquiera ni la cuarta mitad de lo que nosotros también hemos prometido ser fieles. Y claro que eso no debe de abrir la puerta para decir, pues acá Él me perdona. No hay que malinterpretarlo tampoco, pero sabemos que estamos muy limitados de nuestras limitaciones. Cometemos errores a diestra y siniestra, tanto pequeños como grandes, pero ante los ojos de Dios son del mismo tamaño todos. Gracias a nuestra hermanita Claudia por su lectura y les damos la bienvenida a los que se siguen sumando a nuestra transmisión. Ojalá que nos acompañen y puedan interactuar con nosotros en las respuestas, son interesantes. Así que vamos a ir a la primera pregunta que tenemos aquí, donde dice responda. Dice, ¿cómo Génesis 16 continúa la historia de Génesis 15, pero con un giro dramático? ¿Okay? ¿Recuerdan la historia del capítulo 15 de Génesis, verdad? Donde, pues ahí Abraham ya sé que me dijiste que me vas a dar que va a salir la simiente de mí, pero ¿dónde está? Dice, pues ¿qué me va a heredar el siervo que tengo aquí en mi criado? No. Esto es lo dramático de lo que estamos viendo en el contraste con el capítulo 15 y el 16, porque quedamos claros la semana pasada, el sábado pasado, de que Dios le abrió el entendimiento a Abraham y le confirmó al último con un pacto de animales que hizo, le confirmó y le mostró el futuro a corto, mediano y largo plazo. Ahí miramos que le mostró su descendencia y hasta el reino. Y que saldría de su hijo. Le dijo, no va a ser tu heredero tu siervo el que me va a heredar, que te va a heredar, sino va a ser uno de tus propias entrañas, un hijo tuyo, de tuyo y de Sarai, le dijo. Entonces, si lo miramos esto que Dios le explicó tanto a Abraham en el capítulo 15, ¿cómo podemos entender ahora esta situación en este capítulo? Dice, ¿cómo Génesis 16 continúa la historia de Génesis 15, pero con un giro diferente? Bueno, la historia, claro que continúa, y el dilema aquí, o la historia principal es de la promesa, el hijo de la promesa de Sarai y de Abraham. Esa es la historia principal. En este otro caso sigue la promesa, pero como lo miramos anteriormente, la pregunta es, ¿cómo Génesis continúa la historia? Génesis 16 continúa la historia de Génesis 15, pero con un giro dramático. Okay, entonces, en el capítulo 15 tenemos de Génesis, ahí, ¿entre quién y quién era la plática?
En el capítulo 15, ¿entre quién y quién era la plática? Abraham y Jehová. Entre Abraham y Jehová, el Dios. Entre ellos, o sea, lo divino, lo espiritual contra lo humano, ¿verdad? Pero el que estaba dando la plática era entre dos personajes. El que promete y el que iba a recibir la promesa. Y Dios le explicó bien claro ahí todo. Todo. Entonces, ya acá, en este caso, y no es que lo quiera relacionar con el capítulo 3 de Génesis, donde todo iba bien hasta que llega la Eva y se pone a platicar con el adversario. Pero en este caso aparece Saraí, como dice, a tomar el papel principal, porque ella fue la que inició ahí. Ella fue la que inició aquí. Y llega a tomar el papel principal, y no porque sea mujer, nada contra las mujeres ni nada, pero vemos, en cierta manera, pues sí vemos algo diferente, donde ella misma, pues dice, ya la conversación ya no era hablando de lo divino, ya no era lo divino con lo humano, sino lo humano con lo humano. En otras palabras, Saraí con Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham y Dios, ¿verdad? La conversación, y ahora tenemos Sara y Abraham. Y ya aquí lo que había estado acercado por parte de Dios y Abraham en el capítulo 15 se empieza a alejar para meter lo humano con lo humano, las decisiones humanas. ¿Y qué dijo allí en el encabezado? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Entonces es lo que estamos viendo aquí, el contraste ya entre lo divino con lo humano y lo humano con lo humano. Es lo que podemos ver aquí. Alejándose cada vez más de Dios. Y vamos a ver, le voy a pedir a mi esposa que busque Gálatas capítulo 4 para ver aquí esta historia, porque amerita mirar esta historia. Todos, yo creo que por lo general estamos muy relacionados con este capítulo, espero que así sea. En Gálatas capítulo 4, hablando de estas dos mujeres y también de los dos hijos, ¿por qué no? Por eso es nuestro enfoque de leer capítulo 4 de Gálatas. El versículo... después de Corintios. Gálatas capítulo 4, el versículo... Déjame ver, el versículo... Sería... El 22, en adelante, vamos a ver el 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Ok, ahí podemos hacer una pausa. Muy importante para tener un panorama un poco más amplio de eso y contestar nuestra pregunta. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. O sea, uno de Agar y el otro de Sara. Mas el de la sierva, de la esclava, nació según la carne. Esto es importantísimo y a lo que hemos acabado de mencionar anteriormente. Porque fueron ya una decisión humana de que estas personas, pues por decirlo así, quisieron, en otras palabras, quisieron ellos, pues ayudarle a Dios, ¿verdad? A cumplir el plan de salvación. Eso es lo que estamos viendo aquí. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Entonces aquí nos dice el verso 24, ¿qué dice? Y el 25. Lo cual es la alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. 26 también. Está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ok, esto es bien importante y lo quiero asociar, Jerusalén de arriba y Agar, el monte del Sinaí, lo quiero asociar con Hebreos capítulo 9 para que vean a dónde nos hemos allegado nosotros. Hebreos capítulo 12, versos 18, dice, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar y al fuego encendido del turbión y a la oscuridad y a la tempestad, hablando del Sinaí y de Agar. Dice, y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras de los cuales la oyeron, rogaron que no se les hablase más.
porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con saeta. O sea, aquí ya nosotros no somos de la esclava, sino dice, y terrible cosa era lo que se veía, que Moisés mismo dijo, estoy asombrado y temblando. Ahora habla a nosotros, habiendo aceptado a Cristo, mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, que es lo que estaba mencionando ahí, que es Sara, precisamente. Jerusalén, la de arriba mencionaste, ¿verdad? En el versículo. Ajá. Dice que se han llegado, dice, a Jerusalén la celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están enlistados en los cielos, y a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Entonces, por eso quise asociar eso. La diferencia está en actuar conforme a la carne y conforme al espíritu. Y en este caso, Saraí está representando la ley, la letra, que es letra muerta, ya, o sea, conforme a la ley, dice que era para esclavitud, y lo que ahora es la libre. No sé si pueden entender esto, porque es muy importante. No sé qué tanto puedan entender de estas alegorías que estamos poniendo aquí, del capítulo 4 de Gálatas, y el contraste que hay entre ambas, uno siendo la libre y otra la esclava. Y la promesa que estaba hecha hacia de dónde iban a ser. Entonces aquí estamos viendo, pues ya dice que cómo se relaciona, pues ya miramos que se mezcló. La promesa sigue de que tendrían hijos, tendrían un hijo que sería heredero, pero luego resulta aquí que cuando se mixtió lo humano a querer ayudarle a Dios para que se cumpliera el plan de salvación, como dicen por ahí vulgarmente, la regaron, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Que me entiendan algunos que por ahí no están relacionados, ¿verdad? Nos la regaron, así que voy a ver si hay hermanos que nos han compartido sus respuestas. Les damos la bienvenida a los hermanos que ya que tenemos aquí sumados. Nos da gusto verlos. A terminar nuestro programa vamos a mencionar sus nombres. No tengo respuestas, entonces aquí pues yo creo que está contestada la pregunta. No sé, hermana Claudia, que tienes alguna observación, cómo Génesis 16 continúa la historia de Génesis 15, pero con un giro dramático. Pues en el Génesis 15 estaban con el pacto, con la promesa, y en el 16 ellos, Sara lo echa todo a perder ahí porque ella actuó como, le quiso ayudar a Dios, y pues no es así, no confiaba ella Exacto. en lo que Dios había prometido, porque no veían que ella todavía estuviera esperando su hijo. Exacto, que les habían prometido. Gracias por la respuesta, porque sí, no confió, ¿verdad? No confió en la promesa de Dios y pues cometió el error a su manera de pensar. Y esto es interesante. Déjame ver. Y por esa razón se alejaron más, ¿verdad? Mencionamos que se alejaron más de lo que Dios ya había acercado a Abraham en el capítulo 15, enfocado hasta con el pacto ya con animales y todo, y como Dios le confirmó, cerquitas, y con esta interactuación de Sara, como que se separó más el asunto, porque echó a perder muchas cosas a nuestro punto de vista, ¿verdad? Las echó a perder, como estamos diciendo, pero quién sabe, ante los ojos de Dios, cómo Él lo está tomando, ¿verdad? Vamos a ir a la número 2 ahora. Si van a ir los hermanos acomodando sus preguntas, no tenemos aquí Moisés no se encuentra, no lo vemos hoy. María Mendoza está por ahí, pero a lo mejor está ocupada o ya se nos fue. Dice, ¿de qué manera tiene sentido el plan de Saraí y cómo es que esta está profundamente equivocada? ¿Ok? Vamos a ver esta historia o esta pregunta. ¿De qué manera tiene sentido el plan de Saraí y cómo está profundamente equivocada? Vamos a ver el capítulo 15, el verso 4. Capítulo 15, el verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo... Es Génesis, ¿verdad? Sí. Okay, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Bien, entonces hay que, para contestar nuestra pregunta, dice, ¿en qué manera tiene sentido el plan de Sarai y cómo esta está equivocada profundamente? Y aquí el verso 4 que leyó nuestra hermanita dice, luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, Abraham, no te heredará el siervo, sino uno que saldrá de tus entrañas, este será el heredero. Ok, y ahora vamos a ver el verso 16. 16:1. Ajá. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Perdón, Sí, es el 16:1. capítulo 16 del Sí. sur, perfecto, sí, perdón. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Nada más era el verso 1 y el verso 2, ¿verdad? Oh, perdón, sí. Otra vez Quizá tendré hijos de ella, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Bien, entonces, hasta ahorita, vamos a ver el verso 15 y 16 ahora, de ahí mismo. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ok, bien, entonces aquí estamos viendo la respuesta que, como ya había mencionado anteriormente, que Dios le dio en el capítulo 15, en el verso 4, donde le está certificando que no va a heredar el siervo, sino que dice, te heredará, sino que saldrá, sino el que saldrá de tus entrañas será el heredero, el que te herede. Y acá ya vemos la metida de pata, por decirlo así, de Sara, o el resbalón de Sara, pero dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le engendraba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril, ruégote que te unas a mi sierva, quizá tendréis hijos de ella. Y atendió a Abraham el dicho de Sarai. O sea, ni siquiera se hizo del rogar, ¿verdad? Cuando él también hubiera argumentado y pudiera haber dicho, no, pues Jehová ya nos afirmó, él nos afirmó que iban a ser de nosotros, así que hay que esperar. Debería ser la postura de Abraham, de mantener esa postura, y esa fe y esa confianza. Y habiendo hablado directamente con Dios, eso es. Entonces dice, ¿de qué manera tiene sentido el plan de Sarai y cómo está profundamente equivocada, ¿verdad? En lo que hemos visto? ¿Por qué manera tiene sentido? Quiero leerles algo para contestar esta pregunta porque es interesante, y vuelvo a citar para darle crédito es un comentario, ¿verdad? Comentario del Nuevo Testamento, comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento, dice escrito por Jan H. Walton y Victor H. y Matthew y Mark W. Chavalat. Este libro tiene comentarios muy importantes y muy efectivos. Por supuesto que siempre hay que analizarlos, ¿verdad? Los comentarios. Y quiero hablar un poquito para que podamos entender a Sara ahora. La decisión de Sara, la costumbre que había y la tradición en el mundo en los tiempos de Abraham y de Sara. Y dice así, y es muy importante. Dice, las mujeres esclavas, ya ve que Agar era esclava de Sarai, las mujeres esclavas o siervas eran consideradas tanto propiedad como una extensión legal de sus amas. Y eso vamos a ver lo que significa extensión legal de sus amas. Dice, en consecuencia, sería posible que Sarai tuviese a Agar para cumplir con una realidad de tareas caseras, así como el ser usada como subrogante de su propia esterilidad. Dice, las concubinas no tenían la plena categoría de esposas, pero eran muchachas que llegaban a un matrimonio sin dote, o sea, sin que se les pagase, y cuyo papel incluía dar a luz hijos. Por lo tanto, el concubinato no era visto como poligamia. Es poligamía, ¿verdad? En Israel, como en la mayor parte del mundo antiguo, la monogamia era
practicada generalmente. La poligamía no era contraria a la ley ni a los patrones de la moral de entonces, pero no siempre era económicamente factible. La principal razón para la poligamía sería la de que la primera esposa, fuera estéril. Entonces aquí nos podemos asociar con el pensamiento de Sara, ¿verdad? Tenemos que comprenderla en este contexto. Dice en la Biblia muchos casos de poligamía. Bueno, voy a ir a la otra vez. Dice, las madres subrogantes aparecen solo en las narraciones más antiguas. Agar y las dos siervas, ya vamos a relacionarlas ahora con Lea y con Raquel, con las esposas de Jacob. Dice, Agar y las dos siervas de Raquel y Lea, en Génesis 30, allí no se menciona un contrato, dado que todas estas mujeres eran una extensión legal de sus amas y cualquier niño que dieran a luz sería como considerado como hijo de su ama. Entonces ese era el propósito. Cuando eran legalmente, como lo medimos en la primera parte, eran una extensión, o sea, legalmente las tenían como esclavas legalmente, por lo cual no se les tenía que pagar para que tuviesen hijos. Se entiende que cuando no era así, sí se les tenía que pagar para que engendraran hijos y luego se los daban a la persona que les pagaba para que quedaran. En este caso, como era una extensión legal, no se les pagaba, sino que se utilizaban para tener hijos y se le daban a la ama, pero no era considerado como polígamo porque era legalmente en aquel tiempo. Y esto es lo que estamos viendo, que Sarai actuó bajo ese marco de costumbres, de tradición que había en ese tiempo. Por esa parte su intención era buena. Pero ahora la otra parte que dice, ¿de qué manera tenía sentido el plan de Sarai? De esa manera tenía sentido. Y de la manera que estaba profundamente equivocado, que entre Dios, en las cosas de Dios no entran costumbres, no entran culturas, no entran tradiciones, no entra nada. Punto. Aquí las cosas son como Dios las determina y aquí las costumbres, tradiciones y culturas se tienen que sujetar, ajustar a la palabra de Dios y no Dios a las costumbres y tradiciones. Esto es muy importante que lo entendamos nosotros porque todo el tiempo ha sido así. Dios no se va a ajustar a la cultura ni a las tradiciones de nadie, sino que todos nos debemos ajustar a las cosas de Dios. Recuerden, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, dice Jehová. Muy interesante esto, espero que haya sido de bendición, ¿verdad? Entonces, bueno, ya mencioné, Sarai se enfocó en las costumbres del mundo, en su época y en sus limitaciones. Simplemente se arriesgó a regalar o a prestar su hombre en el celo de un ser humano, de una mujer o un hombre. Se arriesgó en su conclusión humana a compartir, en otras palabras, su marido con su esclava. Exactamente. Entonces, que ya no fue la única esposa de Abraham, sino que ahora le dio la oportunidad a la carne de actuar, y luego, como mencionaste tú, subestimando las promesas y el plan de salvación de Dios sobre todo, subestimando. Si Dios ya le había afirmado que iba a salir de ahí en varias ocasiones, inclusive Dios le dijo que iba a tener hijo y ella se rió, ya le había dicho directamente a ella que iba a tener un hijo, y dice que ella se sonrió. Bueno, se lo estaba diciendo a Abraham y ella lo escuchó. Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham y ella escuchó, dice que estaba en su tienda y escuchó. Y luego mismo Dios le pregunta, ¿por qué te reíste? Y ella dijo, yo no me reí. O sea, porque ella le dijo, y dijo, ¿cómo voy a tener hijos si ya soy estéril y además ya pasó la costumbre de los hombres? Ella lo había escuchado directamente de Dios. Entonces dudó y puso en riesgo y en peligro la familia y el sufrimiento de la familia de ella misma, hasta ese punto. Bien. No sé si tenemos algunas respuestas de nuestras hermanas que nos acompañan. Nos da gusto que se estén sumando. Vamos a continuar con la número 3, entonces. Bien, dice, ¿lo puedes leer, por favor? ¿O tienes algún comentario a esto a lo mejor o no? Ok. ¿Qué papel juega la acción de ver en este capítulo?
¿Cómo se ve la gracia de Dios? 16:2, el 13. Ok, ¿qué papel juega la acción de ver en este capítulo y cómo se ve la gracia de Dios? O sea, recuerden también, podríamos agregar aquí cómo Dios nos ve y cómo nosotros vemos, ¿verdad? Este es el dilema entre esto. Tenemos Génesis, ¿qué? 16, ¿verdad? 2 o al 8. Bien, vamos a ir a esta pregunta también muy interesante. Muy interesante. A ver, dice, nada más es el versículo 2. No, 2 al 8. ¿No? Nada más es el versículo, tenemos el versículo 2. No, y sí tiene 2 al 8, ¿verdad? Sí. Y luego el verso 13 y el 14. Ok, 2 16 hasta el 8. 16, 2 al 8. Y dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. ok, hasta el 8 era, ¿verdad? Ahora vamos a ver el versículo 13 y 14. 13 y 14. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí entre Cades y Bered. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué papel juega la acción de ver en este capítulo? ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Ok, aquí tenemos la pregunta interesante. ¿Qué papel juega la acción de ver en este capítulo? ¿Y cómo se ve la gracia de Dios en lo que hemos visto en estos dos, en esta lectura, ¿verdad? En estas dos lecturas. No tenemos respuestas. ¿Alguna respuesta que tengas? ¿Cómo contestando la pregunta, las dos preguntas o una? La acción de ver cómo cuando Agar se vio que estaba ya embarazada, cómo veía a Sarai. Ya la veía con desprecio e incluso la veía con desprecio, hasta se burlaba, yo creo, porque pues ella estaba embarazada y la otra no podía. Y la gracia de Dios fue que pues Dios la encontró y le dijo que se regresara y bendijo a su hijo. Okay. Y iba a tener la misma bendición que fue para Abraham, iba a ser para el hijo de Agar. Sí, porque ahí se ve cómo se ve la gracia de Dios en esta última parte. Ahí está, okay. Es la gracia de Dios que lo bendijo al hijo también. Okay. Interesante. Y nos pone los dos puntos de la gracia por tu excelente respuesta. ¿Cómo actúa Sara aquí, verdad? Dice, ya, como yo me la imagino así como diciendo, ¿ya ves? Sí, porque dice en el verso 2, dijo pues Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová no me ha hecho estéril? Como diciéndole, ¿ya ves? Como en cierta manera, así siento la voz de Sarai, si lo tuviera cerca, te diría, ¿ya ves? A veces lo hace uno, ¿ya ves? Dice que Jehová me ha hecho estéril. Y luego ya sigue la narrativa y el verso 4 dice, y se unió
o sea, ya le ofreció la esclava, y aquel muy, no, claro, en lugar de decir no, o pues Dios me prometió en el capítulo anterior, ya me prometió en el pacto que hicimos, que iba a salir de nosotros. En lugar de decir eso, él hace caso, pues a quien le dan pan que llore, por decirlo así, ¿verdad? Y luego ya dice en el verso 4, aquí vemos pues la acción, una respuesta basada en la carne. Y vemos en el 4, y dice, y él se unió a Agar, o sea, Abraham se unió a Agar, la cual concibió, y cuando ella vio que había concebido, ¿sí? Cuando ella Agar vio que había concebido, miraba, ahí está otra vez, vio que había concebido, y miraba, ahora, con desprecio a su señora. Ahí estamos, vio que había concebido, ahora sí yo me voy a burlar de esta estéril que no puede tener. Sí, la carne ahí está obrando, pero ahí está, vio y luego miró, dice, miraba con desprecio a su señora. El verso 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Dice, yo puse a mi sierva en tu seno, y luego ahí viene otra vez la palabra ver, y viéndola embarazada, dice, y viéndose, perdón, aquí misma Agar, dice, o sea, Sarai ya le está reclamando, yo te di a tu mujer, pero ella viéndose embarazada, me mira con desprecio. Ahora está otra vez viéndome y me mira. Viéndose ella embarazada, ahora me mira con desprecio. Y esos son el énfasis que debemos tomar en estas palabras, en este capítulo. Entonces, ahí dice, respondió Abraham a Sarai, ya vemos lo que le dijo, de que ella hiciera con ella lo que quisiera hacer, lo que quisiera hacer. Y luego ya vamos al verso 8, y dijo Agar, sierva de Sarai, o sea, ya estamos hablando cuando el ángel la confronta, el ángel la encontró en el desierto, y dice, y ella en su respuesta dice, o sea, el ángel, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y Agar le respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué papel juega la acción de ver en nuestro capítulo? ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Eso es importante, las dos preguntas. Entonces creo que lo que acabamos de leer se da, pero quiero leer me pareció interesante compartir esta nota. Dice, ver y percibir mal, literal y figurativamente, es el trasfondo del Génesis 16. Si ver y percibir mal es el trasfondo de este capítulo precisamente. Porque eso fue lo que sucedió tanto con Sarai como con Agar. Las dos, una por estarse burlando, y las dos estaban mal. Ver y percibir mal, literal y figurativamente, es el trasfondo de Génesis 16. Dice, observe el uso de ver, vio, ojos, y ya nos dieron las referencias bíblicas, ya las leímos. Dice, Sarai y Abraham creían entender el plan de Dios y querían ayudarle para que se cumpliera. Eso es lo que estamos exactamente viendo. Ellos comprendían bien el plan de salvación de Dios, lo creían, pero creían entenderlo, pero a la cierta manera querían ayudarlo a que se cumpliera. Ellos lo que estaban haciendo, ayudar a Dios a que se cumpliese su plan, pero no ayudaron, absolutamente no ayudaron. Dice, ellos ven la esterilidad de Sarai, ellos estaban enfocados en el problema, en la esterilidad de Sarai, pero no estaban enfocados en el poder de Dios. Este es el error. Ese es la falta de confianza en la manera que sí dudaron de Dios, porque dudaron de Dios en este caso. Dice, ahora sí, esa es la parte primera. Agar ve a Sarai despectivamente. Sarai ve eso, aquí estamos viendo la palabra ve. Agar ve a Sarai despectivamente. Y luego Sarai ve eso y quiere que Abraham también lo vea. Que la propia esclava la está despreciando. ¿Y quién es la esclava para despreciar a su propia ama? ¿Sí? Todo esto dice, todos ellos se ven a sí mismos y a su situación con ojos humanos. Aquí está la palabra ojos humanos, enfocados en las limitaciones humanas en vez de verlo como Dios lo ve. Finalmente, Agar experimenta la gracia de Dios como el que me ve, así le llama, el que me ve. Este encuentro
dice, este encuentro como los anteriores de Abraham le ayudan a ver su presente y futuro con nuevos ojos, porque ahí también Dios le demostró su gracia a Sarai, le dice que también su hijo iba a ser descendencia. Y para información de ustedes, precisamente, ahí lo confirmamos en el capítulo 4 de Gálatas, verso 21 en adelante, que de la descendencia de Ismael, primero surgió la nación de Egipto, o no la nación de Egipto, sino ahí, ¿se acuerdan a quienes compraron a José cuando lo vendieron sus hermanos? Dice que pasaban unos ismaelitas de la descendencia de Ismael precisamente a Egipto y lo llevaron a venderlo ahí. No sabemos si ahí vivían los ismaelitas en Egipto o simplemente iban a la mercadería a comprar, a vender a Egipto, pero pasaban los ismaelitas. Pero lo que los países que conforman o las razas que conforman a los ismaelitas ahorita, Ismael, son los árabes. Por eso ahí en Gálatas dice que el cual es Arabia, ¿verdad? Es un monte el que es Arabia. Entonces todos los árabes son de la descendencia de Ismael. Y fíjense lo rico que están en petróleo, porque también ahí Dios les dijo que serían multiplicados y que serían prosperados. Entonces los árabes representan a Ismael. A diferencia de que es como un paréntesis también, Esaú, quien vendió su primogenitura a Jacob, el hijo de Isaac y de Rebeca, los hijos, ese representa a lo que son los musulmanes, Esaú, y mientras Ismael representa todo lo que son los árabes, y están ricos en petróleo y en todo, Emiratos Árabes y todo, o sea, están bendecidos. Entonces quise hacer esto como una adición para el conocimiento de todos. Muchos ya lo conocían, pero esto precisamente es que sí la bendijo a Ismael y lo multiplicó, pero también dijo que sería hombre rudo, fiero, ¿verdad? Y vemos las guerras que tienen allá contra los pobres, los tienen arrinconados allá a Yenes, el país de Yenes, y a muchos otros países los tienen arrinconados, porque ellos tienen todo el dinero y los tienen oprimidos. Entonces, esa es la historia. Bien, entonces, ¿qué papel juega lo de ver? Aquí ya lo acabamos de explicar, ¿verdad? Cómo dice que la parte dice ver y percibir mal, literal y figurativamente, es el trasfondo de este capítulo. Y sí, ahí están las malas decisiones, queriendo ellos hacer cosas buenas, hicieron cosas malas. A nuestro punto de vista hasta ahorita, no sabemos conforme al plan de salvación de Dios, sea su propósito, que nosotros no lo podemos ver, porque ya vuelvo a repetir. El encabezado dice, mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Así que ahí está. Bien. Entonces tenemos aquí como una nota final. Dice, finalmente Agar experimenta la gracia de Dios como el que me ve. El encuentro este encuentro como los anteriores de Abraham le ayudan a ver su presente y su futuro. Muy bien. A ver qué más tenemos aquí. Ya esa es la otra, la última. Ya, esta es la que estamos viendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Pero Dios muestra su gracia y su misericordia. Exactamente, Dios muestra su gracia y su misericordia en ambos, ¿verdad? En ambos lados, porque también las dos actuaron conforme a la carne, las dos actuaron mal, pero aún Dios no dijo, te voy a dar tu pago por lo que hiciste, sino que mostró su gracia y su misericordia, tanto para la de la promesa, que también cometió errores, como para la esclava, que se elevó sobre su criada, sobre su ama, perdón, y que hizo su berrinche y se burló de ella, pero en ambas Dios manifestó en sus debilidades y acertamientos, manifestó su gracia para las dos, y esto es muy importante entenderlo. Bien, ahora vamos a ver lo que corresponde estábamos viendo la sección responda, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hable acerca de esto. Esto ya va a estar más relacionado a nosotros, ¿verdad? A lo individual. Así que dice así, hable acerca de esto. ¿Se identifica usted con Sarai o con Agar? Aquí nos ponen las dos mujeres estas, ¿verdad? Los dos montes o los dos pactos, literalmente estas dos mujeres.
¿Se identifica usted con Sarai o con Agar? Dice, ¿por qué sí o por qué no? Así que tenemos una respuesta que es precisamente individual. No sé si hermana Sara, ¿cuál? Hermana Sara. Hermana Sara, mi hermanita Sara, ya le cambié el nombre. Mi esposa, Claudia, ¿con cuál de las dos se identifica usted o con las dos? Yo creo que con las dos, porque con Sara ella no confiaba en Dios, por eso hizo lo que hizo. Y con Agar también porque ella se burló de su ama y se quiso hacer más que ella cuando ella sabía bien dónde debería de estar. Entonces a veces nosotros también tenemos que tener la confianza en Dios, pero muchas veces ponemos, como dice, la confianza en el lugar equivocado, la fe en el lugar equivocado, y no debe de ser así. Debemos de tener la fe y la confianza en que Dios cumple con sus promesas. Bien, pues sí, interesante, ¿verdad? ¿Con cuáles nos identificamos, verdad? Como se menciona que existen emociones en estas dos mujeres, ¿verdad? Existen emociones pues, de diferentes, en las cuales nosotros nos podemos identificar ya sea con una o con la otra, como si bien acertadamente acaba de mencionar, en una valiente y arriesgando su propia dignidad, por decirlo así, de tomar una decisión tajante para querer ayudar a Dios a cumplir la promesa y en cierta manera, pues sí, su dignidad y su honra, pues no sé si incluíamos la honra, pero sí es la dignidad de una familia de ya meter a otra persona más en el matrimonio, pues es totalmente crítico, pero la vemos valiente y decidida a tomar decisiones a Sara. Entonces vemos, encontramos a una mujer práctica, audaz, que no tiene miedo al hablar ni a actuar. Esas son unas buenas cualidades. Pero también vemos a una mujer que se demerita a sí misma, dice, de más de lo que debería, ¿sí? Se demerita a sí misma más de lo que debería, dice, y al final se enoja, pero contra ella misma, porque ella misma fue la que tomó esa decisión, ¿verdad? Dice, Agar por su parte se encuentra en intrigas más allá de su control y resentida y orgullosa. Orgullosa porque se sobrelevó sobre su jefa. Y se siente perseguida, ya después se siente perseguida, que solo desea huir. Dice, ambas mujeres tienen fe y Dios ve a ambas. Y esto es muy importante, haciendo referencia también a la última pregunta. Ambas mujeres tienen fe y Dios ve a ambas, dice, su presente y su futuro, porque se lo está manifestando a las dos. Dice, su gracia es suficiente para Sarai y Agar en las buenas y en las malas. Y esto es bien importante entender esta frase, que la gracia de Dios es suficiente para las dos, y lo asociamos con la pregunta anterior, en las buenas y en las malas, porque las dos las regaron, hablando más, digamos más vulgarmente, ¿verdad? Las dos cometieron errores, pero la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es, siempre hago énfasis en esto, que somos salvos no por lo que nosotros hagamos, sino porque fiel es aquel que lo prometió. Que si vamos a ser salvos por nuestra obediencia, simplemente no entraremos al reino jamás. No entraremos, porque fallamos en muchos aspectos. En muchos aspectos fallamos, pero quiero enfatizar que no porque tengamos ese concepto, le vamos a dar rienda libre a la carne, porque pues al cabo Dios sabe que no, porque entonces sería tentarlo y ahí también seríamos responsables. Hagamos lo que está a nuestro alcance. Podemos tomar una decisión al estilo Sara o al estilo Agar también, pero Dios, como manifestó su gracia para con ellas, así también la va a manifestar para cada uno de nosotros. Así nos identifiquemos con una o con la otra o con las dos, como bien dijo nuestra esposa, mi esposa dijo, pues yo me identifico con las dos porque a veces hacemos esto y lo otro, y hay razón de hacerlo. Tal vez muchos estaremos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bien, ¿no hay respuestas? No tenemos respuestas todavía. Bueno, a lo mejor nuestras hermanitas están nada más atentas, ¿verdad? Tenemos ahora pues
tenemos la segunda, ¿verdad? Ujú. ¿Qué dice la segunda? ¿Por qué un Ismael puede ser una tentación y cómo esto puede herir a una familia fiel? Bien, esta pregunta también es muy interesante, ¿verdad? A ver si alguien también nos la contesta. Vamos a ver si nos contesta esta. Mientras, si nuestra hermanita Claudia le puede dar su respuesta. Recuerde que Abraham tuvo dos hijos, uno por la carne, y es donde entra aquí uno conforme a la carne, las decisiones malas. Entonces, ¿qué es lo que podemos tomar aquí? Que en este momento, ¿cómo sería considerado el actuar de Abraham de haberse metido con otra mujer? ¿Cómo qué se considera? Una tentación. Pero antes, sí, viene la tentación, pero luego del acto, ¿cómo se considera ya cuando se Un juzga? pecado. Pues claro, pero antes del pecado viene primero ¿qué? La acción. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Uno de los mandamientos lo dice, ¿no qué? No codiciarás. No. Bueno, también codició a otra mujer, pero cuando ya dice el principal cuando un hombre se mete con otra mujer cuando es casado. ¿Qué es el acto? Adulterio. Ahí está, ese es adulterio. Eso es lo que nos lleva a esa pregunta. Si Pero como en aquellos tiempos era no, la tradición. Sí, ya lo hablamos, no era tradición, sino, bueno, sí era tradición mundana y no era considerado así como, era del mundo, no creo que era tampoco de Dios, sino era la cultura que tenían entonces, de Dios no era. Entonces, este es el enfoque, eso que acabo de mencionar, y ahora basado en ese, ahora sí puedes extender más si deseas tu comentario, esto es la carne, que la tentación precisamente es lo que nos está llevando a esta pregunta. Dice, ¿por qué un Ismael, ahí están las comillas, puede ser una tentación y cómo esto puede herir a una familia fiel? Pues es, por ejemplo, si alguien comete un adulterio, ya las cosas no son iguales, se rompe, se quiebra la familia, todo, entonces a veces aunque sea muy fiel la familia se desbarata porque es difícil perdonar eso, un adulterio, es un pecado muy grande. Desbarata familia, simplemente se lleva a la pareja, a la familia, a los hijos, a inmediato, a la familia, hermanos y hermanas y aún hasta la sociedad, anda pagando a veces los platos rojos. Este es el principal punto donde quiere, y por eso yo aquí lo subrayé, adulterio y obras de la carne, porque esto es precisamente que Abraham, por ejemplo, él no se resistió cuando le dijo, toma a mi mujer, ni se puso a meditar en toma a mi sierva, pero mi esclava, cuando Sara se la ofreció, ni se puso a meditar que ya Jehová Dios le había prometido que de ellos saldría, sino que dijo, wow, ¿a quién le dan pan que llore? Como diciéndolo así, ¿verdad? O sea, yo así lo puedo ver. Debe haber estado también bonita la mujer, debe haber estado guapa, Agar o algo, para él haber aceptado tomarla. Entonces, ella era egipcia. Entonces, este es el punto principalmente a donde nos lleva, que un Ismael puede ser una tentación. ¿Y cómo esto puede herir a una familia? Dice, un Ismael es un acto de la carne en donde la fe debería actuar en su lugar. En este caso, el espíritu debería de actuar en tu lugar. Todos hacemos esto y cargamos con unas consecuencias porque somos carnales, que es lo que acabamos de mencionar. Cuando una familia comete adulterio, en primer lugar, ¿cómo hace sentir a su pareja? Porque es el celo por naturaleza que traemos. La desbarata por completo por dentro, la desbarata, la hace pedazos. Al menos que sea gente depravada, esos que comparten estos son peor que bestias que comparten sus mujeres con otros. Pero cuando hablamos de una familia normal, ese es el celo te desbarata para siempre, si tengo entendido, cuando eso sucede. Porque de qué manera lastima los sentimientos de una persona, ya sea al hombre o a la mujer, para siempre. Para siempre destruyes el matrimonio, la familia. Si se atreven a vivir juntos, jamás van a vivir una vida y una relación íntima con el amor, tan limpio y tan puro como se veía antes. Porque a mi punto de vista diría, pues, imaginarte ya a otra persona que estuvo con tu esposa por adulterio y todo eso, pues sería fatal, sería terrible. Entonces, pues eso lo dice todo, o sea, sería totalmente catastrófico. Y se tiene que asumir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, todo esto acarrea dolor debido a que
a que siembra para la carne y no para el espíritu. ¿Qué dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 6, verdad? Está hablando acerca de esto, déjame ver si lo encuentro rápido. Gálatas capítulo 6, nos trata de capítulo 6, verso 7. Dice, no os engañéis. Gálatas 6. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembra, eso también eso cosechará. Porque el que siembra por su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo recogeremos o cosecharemos si hubiésemos desmayado. Así que, entre tanto que estemos, es hasta el 10. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los de mis domésticos de la fe. Entonces, es lo que sembramos, es lo que cosechamos. Y si hacemos mal, obviamente, ya lo mencionamos, si cometemos un adulterio, ¿qué es lo que se va a cosechar? Un troje de penas, de lágrimas, de tristeza, de dolor. Y si es que solamente llega al adulterio, en muchas de las ocasiones una pareja mata a la otra. O sea, y son las cosas más trágicas todavía, pero pues el mismo proverbio dice que no perdonará al que se mete con su mujer, dice que no perdonará. Obviamente, porque Dios es celoso y conoce esto, por eso el mandamiento es no cometerás adulterio. Bien, dice, bueno, pues ya lo hablamos, estamos hablando de las malas decisiones, de actuar conforme a la carne, en toda la extensión de la palabra, sea lo que tiene uno que hacer, pero en este caso está hablando del enfoque de que esa fue la tentación, el hijo de la promesa, y en este caso tomado equivocadamente. La número 3 dice así, no hay respuesta, ¿verdad? La número 3 dice así, es difícil vernos, a ver, ¿puedes leerla por favor? Es difícil vernos de la manera que Dios nos ve. ¿Cómo podemos ver como Él ve? ¿Cómo podemos ver como Él ve? Y ahí la primera pregunta, ¿es difícil vernos como Dios nos ve? Son dos preguntas. ¿Es difícil vernos como Dios nos ve? Y luego dice, ¿cómo podemos vernos? Ver como Él ve. Ve. A ver si puedes buscar, no es segunda, yo puse aquí segunda, pero es Primera de Corintios. Primera de Corintios, yo quise asociar capítulo 2, Primera de Corintios, cómo poder pues entender más, ¿verdad?, las cosas de Dios o vernos como Él nos ve. Solamente yo pienso que es difícil, la primera parte, es difícil vernos de la manera que Dios nos ve. Tal vez eso sea difícil para nosotros, pero ¿cómo podemos ver como Él nos ve? Capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 13 en adelante. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Okay, ahí está la clave. Ahí está la clave. Y el verso, ya lo leyó el verso 13, dice, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humanos. No sé, tu palabra dice, la última partecita del 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ok, a mí me faltó esa parte. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría o de sabiduría humana,
mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces allá estábamos viendo, acomodando lo carnal, con la intención de Sarai de querer resolver y ayudarle a Dios, lo carnal con lo carnal, porque ya no estaba hablando Dios con ellos, sino ellos entre ellos, y la decisión que tomaron. Mas el hombre, aquí ella dice que el hombre natural ahí, aquí mi versión dice, mas el hombre animal, o sea, el hombre que está ajeno de las cosas de Dios por completo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y eso lo podemos ver cuando les hablamos a las personas de la palabra de Dios o de la venida de Cristo, la resurrección. Nos juzgan locos, que no las pueden entender precisamente, porque les son locura y no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente. Y que luego aquí dice, pero el Espíritu juzgará todas las cosas, mas al Espíritu no puede juzgarlo nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Y ahora nos da la respuesta. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos ha limpiado y ahora pensamos de esa manera. Entonces, tal vez, aún así a nosotros nos cuesta vernos como Dios nos ve, pero podemos entender en la última parte cómo podemos ver como Él ve. Simplemente es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Y a través de eso también podemos vernos y entender que si hacemos mal, estamos mal. Porque los que están mal, el hombre animal o el hombre natural, ese hace las cosas malas y hasta las presume, pero no tiene temor de Dios, precisamente no lo tiene. ¿Por qué razón? No tiene temor de Dios porque no ha permitido que Dios haga juicio con él. Y así estábamos antes. Hacíamos cosas terribles, pecados a diestra y siniestra, y no andábamos tranquilos, no nos rasgudía, para nada, nada. ¿Por qué? Porque no teníamos a Dios que nos estaba confrontando. Pero ¿qué pasa ahora con que aunque un pensamiento, aunque sea malo, venga, que luego llega la reprensión de Dios? Ay, Dios, perdóname por desear mal a esto, por estar haciendo, inclusive cuando hacemos literalmente algo malo, nos damos que nos deshace el alma por dentro. Yo digo de mi parte. Y luego a pedirle perdón a Dios que nos ayude a deshacer las cosas que hemos hecho malas. Entonces, de esa manera es que podemos pues, entender que no somos perfectos y que solamente la salvación la alcanzaremos porque aquel que lo prometió es fiel, y aunque más tratemos nosotros de hacer lo que está a nuestro alcance, no lo vamos a lograr jamás, tengo entendido, espero que se pueda algún día, pero sabemos también que la Escritura dice que hasta que venga Cristo y quite esto terrenal de nosotros, vamos a ser perfectos. Hasta entonces lo seremos, será la resurrección, o si ahorita viniese, lo seríamos ahorita porque nos transformaría. Pero esto es personal la pregunta. ¿Es difícil vernos de la manera que Dios nos ve? Pues cuesta un poco trabajo, pero yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Ahora, también, ¿cómo podemos vernos como Él nos ve? Solamente es a través del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, sí. Por la gracia de Dios, en el Espíritu Santo es que podemos vernos como Él nos ve. De lo contrario, estaríamos fritos, estaríamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y sin el entendimiento de que si moríamos así, no vamos a heredar la vida eterna. Como aquellos que no conocen a Dios, ellos están ajenos a todo esto, no saben ni del problema que se encuentran, y ese es precisamente nuestro trabajo pues a través de nuestras predicaciones, pues, que Dios pueda alcanzarlos a ellos y que pues puedan hacer juicio para que Dios pues se reconcilie Dios los reconcilie con él a través de Jesucristo, y pues puedan alcanzar la salvación, porque este es precisamente el enfoque de toda la Escritura, de un matrimonio entre Dios y su pueblo, y el pueblo que se ha sido desviado, como ya lo hemos estado estudiando en temas anteriores acerca de las tribus que se fueron, y que Dios quiere que cada uno esté regresando poco a poquito, de a uno por uno está llamando Dios. Por eso dice que si hoy escuchares su voz, no endurezcan vuestros corazones, sino que accedan al plan de salvación para que puedan tener precisamente vida eterna, pues de lo contrario sería al final el lago de fuego. Dice así. Vamos a leer lo que dice: aplíquela. Considere cómo es que acarreamos, ¿verdad? Uh-huh. Considere cómo es que acarreamos la parte humana a los problemas que solo se pueden resolver por fe. Esto es lo que
lo que debemos de considerar en nuestro parecido tanto a Agar como a Saraí, lo que mencionamos anteriormente. Y es muy importante, y lo voy a volver a leer, considere cómo es que acarreamos la parte humana a los problemas que solo se pueden resolver por la fe. Me lleva a Mateo capítulo 6, donde Jesucristo también dice que no nos afanemos por incluir cosas y afanarnos por hacer otras cosas dejando atrás lo espiritual, sino que nos enfoquemos en las cosas de Dios, ¿verdad? Dice, considere la forma en cómo usted ve los desafíos de la vida de una manera opuesta a cómo Dios los puede verlos. Así que ahí está, para cada uno de nosotros. Y nos pide que hagamos una oración para clausurar la escuela, lo cual la vamos a hacer, y también después de ello pues voy a leer sus comentarios, sus respuestas, si es que las mandan un poco tardías, si no pues ver a quién nos acompañó. Así que aquí vamos a hacer una oración. Los invitamos, si desean quedarse con nosotros, a inclinar su servicio, y oremos por esta lección. Excelentísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, agradecidos contigo por tu gran amor, por tu misericordia, porque simplemente es por eso, Padre glorioso, que estamos vivos, que estamos respirando, que tenemos las facultades que tú nos has dado, Padre glorioso, lo cual damos gracias por ello. Sobre todo porque somos una familia privilegiada y bendecida por ti, para que a través de nosotros tú puedas bendecir a otros. Y aquí estamos, Señor, para que hagas en nosotros tu voluntad, que seamos unos vasos útiles en tu mano, Señor, para que tú puedas llevar a cabo tu propósito. Pidiéndote por todo y cada uno de aquellos que simultáneamente nos acompañan en esta mañana, que sea de gran bendición estos estudios tan profundos y tan extraordinarios, y de aquellos que en el futuro verán estos programas, Señor, estos temas, también sea de bendición para ellos. Para aquellos que no forman parte de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, del cuerpo de Cristo, algún día puedan llegar a formarlo, Padre eterno. Nos has dado un entendimiento más amplio acerca de lo pequeños que es nuestro entendimiento, Señor, y nuestro razonamiento y nuestra manera de actuar, que en verdad nos asemejamos a estas historias en las cuales, queriendo hacer cosas buenas, que a nosotros nos parecen buenas, hacemos cosas que no son agradables, pero aún así, Señor, en tu gran amor y misericordia nos sigues bendiciendo. Ese es el mensaje principal, Padre glorioso, para cada uno de nosotros, lo cual te agradecemos. Bendice pues a todos, cada uno de aquellos que nos acompañan, pidiéndote también bendiciones y consuelo para aquellos que han perdido un ser querido, Padre glorioso, y que bendigas y sanes a aquellos que están padeciendo enfermedades, sobre todo, Padre glorioso, a que esta terrible pandemia que está afectando a la humanidad de una manera tan terrible, como ya lo he mencionado, en toda la tierra, Señor. Así que tu palabra dice que vendrán tiempos difíciles, los cuales nos ayudas, nos permites que nos escondamos un poco mientras pasa esto, Señor. También tenemos la confianza en que tú no nos dejarás, en que tú te manifestarás con mano fuerte y poderosa, Padre eterno, y fiel eres para decir que ni plaga tocará nuestra morada. Eso confiamos, en eso creemos, esa es nuestra convicción, estando seguro que así será. Así que te agradecemos todo en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, muy bien. Entonces damos por concluida nuestra escuela en esta mañana preciosa, invitándolos que nos acompañen a las 4 de la tarde. Tendremos el último servicio en esta tarde, a las 4 de la tarde, tiempo de Illinois. Van a ser las 12, faltan 4 para las 12 aquí. Así que para los que viven en otro país o en otro estado donde hay diferencia de tiempo, pues pueden tomar notas si desean, si tienen la intención de acompañarnos. Así que gracias por acompañarnos, y voy a leer, a ver si hay comentarios o a ver quién nos acompañó en esta mañana. Dice nuestra hermana María Mendoza: hoy no voy a poder contestar, tengo el cel conectado a la televisión. Ok, nuestra hermanita María Mendoza dice que hoy no nos comparte sus comentarios porque tiene el teléfono ocupado, y le damos gracias porque sabemos que siempre está presente y que ella siempre tiene las respuestas, porque es una hija de Dios que le gusta aprender cada vez más y estudiar su palabra, enriquecerse espiritualmente en conocimiento, en sabiduría, en ciencia e inteligencia de lo alto, lo cual eso no tiene precio y no se compara con nada, ni con el oro más afinado, ni con la plata más pura. Así que bendiciones, hermanita, porque has escogido lo mejor. Nuestro hermano Jack Mota dice: pasa a vosotros, hermanos. A vos pasa, hermanito. Bendiciones también para usted.
Saludos a nuestro hermano Miguel Mendoza, también nos acompañó, le damos la bienvenida. Irene Campuzano, Dios le bendiga, hermanita. Noemí Rodríguez también nos acompaña, bendiciones para usted, también para nuestra hermanita Rosa del Cordero, siempre está presente. Nuestra hermanita Carmen Santana, le enviamos un abrazo también, esperando que ya esté recuperada de esa prolongada malestar, enfermedad que ha tenido. Dios le siga bendiciendo, hermanita, y que le pueda dar una completa recuperación en su salud. Alexander López nos acompaña, le damos la bienvenida. Saludos otra vez, nuestro hermano Jack Mota nos acompaña. Juan Martínez nos acompañó, le damos la bienvenida. No nos había acompañado antes, que bueno. Mirka Jaramillo nos está acompañando también. Bienvenidas, bendiciones para todos. Así que son todos los que se han comunicado en esta preciosa mañana de sábado. Bendiciones para todos, y si el eterno Dios lo permite, a las 4 de la tarde nuevamente les estaremos compartiendo otro tema. Dios los bendiga a todos, y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.